buenas, bienvenidos a su espacio Vamos a Ver, un podcast diseñado básicamente para hablar de nuestra profesión, que es la oftalmología y la salud visual, pero también para contribuir a ver las cosas con claridad, con nitidez, en cualquier asunto de la vida que nos competa. Y como somos seres humanos, todo realmente tiene que ver con cada ser humano. En el día de hoy, en este episodio, tengo el gran placer de tener al doctor Gustavo Rojas Damiano, quien es un oftalmólogo especializado en retina y vítreo y además, pues, una persona a la que aprecio mucho, lo conozco hace muchos años, sus padres son mis amigos, o sea que es muy bueno uno que ya va teniendo cierta edad, ver cómo los jóvenes van avanzando, progresando y sobre todo haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con ética, con profesionalidad, que hace mucha falta en nuestro país. Bienvenido, Gustavo. Aquí no es nada de doctor Rojas, aquí es Gustavo. Pues a mí sí se me va a dificultar tutearlo, o sea que esto no va a variar. Para mí un honor y un placer poder compartir este rato con usted. Para mí le tengo mucho aprecio de hace muchos años, eso no es un secreto a voces, o sea que al revés, gracias por tomarme en cuenta para compartir este pequeño momento. Mira, antes que nada, ¿por qué te hiciste oftalmólogo? Empecé a estudiar medicina teniendo la creencia de que iba a ser cardiólogo como mi padre. Ya en el tercer año decidí cambiar porque mi papá como cardiólogo e intensivista tiene un estilo de vida un poco sacrificado a nivel familiar y cuando mi papá se pierde la boda de mi primo, ahí yo tomé la decisión de que esto no era lo que yo quería para mi familia. Claro. Y eso no es nada malo ni bueno. Pero entonces ahí empiezo a buscar otro tipo de opciones. Mi tío, que también ha sido una persona muy cercana a mi vida, vi que tenía un estilo de vida un poquito más pausado y pues me gustó también la parte quirúrgica. Y entonces ahí ve que decido ya hacer oftalmología. Y la verdad que no me arrepiento. Sí, es una profesión muy bonita. Todos los especialistas dicen que su especialidad es la mejor, pero los oftalmólogos de verdad tenemos la mejor, porque tenemos todo, clínica, cirugía, tecnología. Sí. O sea, no se puede pedir más de una especialidad. Y es el sentido que la gente más tiene miedo a perder. Es verdad. O sea, que uno trabaja con algo que muchas personas sí valoran. Es verdad. Eso es una gran verdad. Uh-huh. Cuéntame de tu experiencia en la residencia, porque todos tenemos recuerdos de nuestros compañeros, nuestros profesores de la residencia. ¿Cómo fue tu residencia? Mi residencia fue, gracias a Dios, muy, muy buena. Siempre le agradeceré al Hospital Elías Santana la oportunidad que me dio de pertenecer a la residencia. Y la verdad que me siento que es un sitio que forma grandes líderes, no solo a nivel del país, sino a nivel de Latinoamérica. Es un buen ejemplo de residencia y gracias a Dios tuve muy buenos compañeros y muy buenos maestros que todavía persisten cerca de mi círculo cercano. Y eso sí, no tiene precio. De esos compañeros, pues, mencióname un par de ellos, de esos oftalmólogos que hicieron la especialidad contigo. Pues tengo como quien dice una hermana para mí ahí, que es la doctora Friné Salazar. Claro. Friné y yo pues nos conocemos desde los 14 años y incluso ella me llevaba un año en la universidad, pero en la residencia yo le llevaba 6 meses, pero al fin y al cabo somos como 2 hermanos. Entonces, más allá de eso, también tuve muchos buenos amigos que persisten hasta el día de hoy. Y de los profesores, todos sabemos y admiramos la gran obra de Juan en el centro, pero ¿qué otros profesores te marcaron en ese proceso de la residencia? Pues el doctor Valle tiene su plato aparte, porque la verdad que sin él muchos de nosotros no hubiésemos podido ejercer la bonita profesión que tenemos. Pero hubo varios profesores que me marcaron. De hecho, yo no tengo profesores. Tengo muchos profesores, pero también tengo algunos maestros. Porque para mí, maestro, no solo el que te enseña, el maestro es el que se ocupa de ti como persona, el que da un punto más allá de poder enseñarte los conocimientos. Y yo, en el último año de la residencia, me divorcié y la verdad que fue una época en donde necesité apoyo y en donde obtuve apoyo. Y ahí yo tengo un plato aparte a lo que es el doctor López, el doctor Alvarado, el doctor Lora, la doctora Salazar, el doctor Sosa, la doctora Corona, o sea, la doctora Rodríguez. Yo tengo más otros, pero ese tipo de personas para mí son mucho más que profesores. Sí. Y son personas que tienen,
no le digo que un lugar en mi corazón, porque hay algo más. O sea, son personas con quien yo tengo la confianza de poder salir a cenar solo con el doctor Alvarado o solo con el doctor Sosa. Y es más que un profesor, de verdad que sí. La verdad que tú has mencionado muchos buenos amigos, porque yo tengo mucho aprecio a Ali Alvarado, ni se diga Miguel López, que Sí, es una figura. Tremendo ser humano. Es una gran persona, sí. Uh-huh. O sea que eso es importante. Pero nosotros como médicos, como especialistas, nos debemos a los pacientes. Uh-huh. Y siempre en la residencia uno tiene pacientes que recuerdan esos casos que te marcaron, para bien o para mal, porque hay gente que te complican que son los que tú recuerdas. Sí. Así que cuéntame alguno de esos. Puedo mencionar 3. Hubo uno que me impactó, que lloré muchísimo, que fue un niño con 8 años y un síndrome de Usher. Y ver con la felicidad que ese niño sonreía no tenía precio. Porque mientras todos nos quejamos por algo, ese niño lamentablemente tenía un estilo de vida y una vida completamente diferente a la de la normalidad o la cotidianidad, y aún así era feliz. Y eso me marcó mucho. Sí. El otro fue la primera nucleación que hice. No, ese no se me olvida, porque como al año estoy entrando a una discoteca y el bouncer de la discoteca me dice: hey, usted es el doctor de mi papá. Y yo: sí, ¿y cómo se llama su papá? No, el señor Apolonio. Y yo: claro, yo me acuerdo de su papá. Y me dice: sí, usted le sacó el ojo. Mierda, con 4 amigos míos ahí. Y eso fue... Más nunca me dejaron de relajar. Claro. Lo que pasa es que, claro, el que nos escucha, que no es oftalmólogo, tal vez no entiende lo difícil que es el proceso de la nucleación, lo que implica para el paciente y para el médico, pero a veces es la única opción para salvar el paciente. Hay casos en que tenemos que hacer la nucleación y desde luego a nadie le gusta la cirugía, pero marca definitivamente. Tú eres retinólogo, especialista en cirugía de retina y vítreo. ¿Cuáles son los pacientes más difíciles de tratar? A nivel, pues, de difícil, tal vez el diabético, porque en el diabético usted tiene muchos años tratando de diabético, aparece de todo tipo de personalidades, gente que se rehúsa a tener una enfermedad que sí la tiene, personas que te llegan tarde a veces yo diría que tal vez el más complejo en ese sentido. Y es verdad, pero con el diabético pasan muchas cosas. En nuestro país hay una tendencia a decir a los pacientes: usted tiene un punto D o un inicio de. Y eso me parece terrible. Sí. ¿Usted es o no es? Completamente decirle de acuerdo. A una gente: usted tiene un inicio de diabetes, como decirle: tú tienes diabetes, pero no importa. Oye, eso es terrible. Se minimiza. Claro. Y las cosas, cuando se minimizan, las personas no tienden a cogerlo en serio. Y eso es real. Y lo otro muy importante es el factor educativo. Yo mantengo que en todos los procesos de salud y en todos los esquemas de salud de un país, el paciente también debe tener una responsabilidad. Uh-huh. Nosotros tenemos que enseñar eso, o sea, hay que hacerlo de los niños, a que sean responsables de su salud. Esto es tan así lo que usted dice, que hace 10 años, un poquito más, yo fui a hacer un curso en Bremen, 2 semanas allá en Alemania, y el paciente tiene un cargo de responsabilidad que si no va a la consulta, lo multan. Y yo me quedé: cónchale, ¿cómo que el paciente tiene que pagar un dinero? Claro, porque al Estado le sale más caro la irresponsabilidad de no haber asistido a la consulta, que después lo tengan que someter a un procedimiento 12 veces o 15 veces más caro, claro, que lo que hubiese sido la consulta por un descuido de él. Entonces él tiene una multa. Y de verdad que eso no me pareció malo. No, en el momento es impactante, porque claro, no es lo que uno se ha criado, pero después que uno lo analiza, uno dice: oye, no es el seguro que tiene solamente la responsabilidad recae sobre el paciente, al igual que nosotros lo vemos eso mucho, y sobre todo ustedes los que hacen retina, hay muchos pacientes que tardan mucho, que sobre todo los diabéticos. Los diabéticos son pacientes muy complicados porque es una enfermedad complicada. Es una enfermedad que no tiene cura, con lo cual al paciente tú sabes que mi hermana, era diabética, murió por la diabetes, las complicaciones después de 50 años de diabética, murió no vidente. O sea que yo tuve una experiencia muy cercana y recuerdo cuando comenzó la retinopatía en ella, o sea, la afección de la retina en el diabético, que la doctora que la vio le dijo a mi mamá: es el principio del fin. O sea, tú te imaginas un padre que le dicen eso con su hijo de 15, 16 años, eso es. Y esa era la diabetes. Aquí nosotros tenemos que hablar de lo que fue la diabetes antes y después del doctor Nosin Hazuri y el patronato contra la diabetes. Porque don Nosin cambió el concepto
introdujo, igual que el doctor Bogar en dermatología con la lepra, fueron gente que modificaron cómo la sociedad y los propios pacientes veían su enfermedad. Vamos a entrar un poquito más en la retina. La retina es la membrana interna del ojo. Cuando existían cámaras con rollo, decíamos que era como el rollo de la cámara. Ahora debemos decir que es el chip de la cámara, o sea, la tarjeta SD, porque es el ejemplo, es lo que permite ver. Y es una membrana que coge la energía de la luz y la convierte en energía eléctrica que va al cerebro, que es donde se ve realmente. O sea que sin la retina, el 85% de los impulsos que vienen del exterior no los podemos tener. Ya hemos hablado de la retinopatía diabética, la afección de los diabéticos, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un diabético tenga problemas en sus ojos? Pues la hiperglicemia es el factor más grande. Lamentablemente vivimos en un país donde traducido, el azúcar alta. Que los médicos tenemos eso, hablamos para los médicos, sí. Pero no, el azúcar alta. Sí, y la verdad que el azúcar alta muchas veces las personas no saben ni que la tienen. De hecho, el ejemplo de mi casa, Mercedes es la señora que trabaja en mi hogar, sí. Pero Mercedes para mi familia. Mercedes yo la conozco desde los que yo tengo 8 años, ya trabajaba en casa de mi abuelo. O sea, Mercedes literalmente es parte de mi familia. Y sus hijos, Salvador y María también. Ángel y María, Salvador era su esposo. Pues su hijo con 13 años o 14 años debuta con una hiperglicemia de 600 y pico. Resultó que el niño jugaba pelota. Aquí en el país, a la mayoría de los jóvenes le inyectan onandrolona o le inyectan otro tipo de esteroide. Resultó que como él no lo sabía, el trainer por poco y lo mata. Claro. O sea, y la verdad que así como el caso de ese niño, habrán habido otros casos. Claro. Pero la verdad que es complejo. Todo diabético debe saber que se puede quedar ciego por diabetes. Y eso lo deben saber los diabéticos y sus familiares. Porque yo muchas veces les digo a los pacientes diabéticos, el gran problema de la diabetes es que no duele. No, o sea, va avanzando, te va destruyendo la circulación, pero no duele. Y es curiosa porque el fondo de ojo puede estar muy, muy mal y el paciente todavía ver un 20-30, un 20-40, o sea, tener una muy buena visión y no dimensionar que adentro tal vez tiene un desprendimiento de retina traccional y le queda tal vez 6 meses de visión y uno no poder ni siquiera cómo explicárselo porque él no dimensiona porque él está viendo bien todavía. Y eso es lo malo de la diabetes también, que a veces las personas ven muy bien, pero lo que le queda es poco. Es complejo. En eso los oftalmólogos tenemos una gran ventaja que es la capacidad de obtener imágenes. El ojo es la única estructura del cuerpo que sin un proceso invasivo tenemos una visión de lo que pasa. Una foto, una imagen nos permite ver lo que hay en el fondo de ojo. Y es muy fácil para poder enseñarle al paciente también, claro. Porque yo siempre le explico al paciente, yo sé que usted no es oftalmólogo ni sabe de esto, pero toditos llenamos en el periódico los 7 diferencias y la verdad que usted sabía si les faltaba el sombrero o no al otro muñequito. Buen ejemplo. Claro, de verdad, es un ejemplo que yo utilizo mucho porque ellos pueden ver una imagen de un fondo de ojo normal, sin la microhemorragia, sin lo exudado, sin los neovasos, y claro que pueden entender la diferencia de lo que está bien y lo que está mal. No van a entender la enfermedad, pero sí van a entender que eso no está correcto. O por lo menos saber que es diferente. Completamente de acuerdo. Y eso le ayuda. Es importante que los diabéticos sepan que el tiempo de diabetes es el factor más importante en tener problemas en el ojo. Y eso es clave, porque hay gente que dice, no, si yo me controlo bien, si no me controlo bien. No. Más tiempo de diabetes, más posibilidad de problemas. Entonces el mensaje para todos los diabéticos es acudir por lo menos una vez al año a su examen de la vista con un oftalmólogo, porque no se curan con lentes los problemas de la diabetes. Hay mucha gente que va a la óptica, le ponen un lente y deben ir a su oftalmólogo. Se enmascaran porque creen que se chequearon o se consultaron y a la larga no le hicieron su fondo de ojo. Claro. O sea que... Y otra cosa importante es que si el azúcar está alta o baja, va a cambiar la receta de los lentes. Y tal vez le ponen un lente en ese momento, uy, qué bien veo, y 2 semanas después ya no ve. O sea que la diabetes es un tema para que un día hagamos un podcast solamente de diabetes. Pero quiero pasar a otra enfermedad que es bastante frecuente, pero muy poco conocida, que es la falsemia. Sí. Yo, cuando estaba haciendo la especialidad en España, de esos casos, una vez me dicen, mira, hay una joven dominicana, atiéndela tú. Y yo, claro, qué bien, una paisana. Y esa venía de Francia, que le había tratado el doctor Gabriel Coscas. ¿Te suena el nombre? No. Un retinólogo francés muy importante. Y era falsémica. Y fue la primera vez que yo vi una falsemia.
y era terrible lo que había pasado con un ojo y con el otro no. Una cosa que siempre me ha sorprendido de los falsémicos. ¿Qué tan frecuente es la afección de los ojos de los falsémicos? Sí, sí lo hay. Y gracias a Dios, lo malo es que a veces puede tener sus complicaciones de su neovascularización y el paciente no darse cuenta, porque por lo general suceden bien periféricas y el paciente cuando se da cuenta es cuando ya sangra. Y ya puede ser una etapa avanzada. La gran mayoría de ellos, gracias a Dios, lo podemos salvar. Lo que a usted le pasó es algo que yo creo que le puede pasar a diferentes tipos de personas dependiendo de dónde uno se forma. Por ejemplo, mi profesor se formó en Alemania, entonces él estaba acostumbrado a operar a personas miopes muy altas, con poco epitelio pigmentario en la retina. Yo cené con él la semana pasada y le digo, Doc, me acordé de usted porque me tocó operar una sueca del color pálido cero. Blanco colonial. Wow, pero de verdad cero. Se coge mucha dificultad porque es Claro. transparente. A veces uno no sabe si le queda un poco de líquido subretiniano y la verdad que él se acostumbró porque donde se crió su subespecialidad. A usted le pasó que probablemente por estar en España, la falsemia no es común. No. Ahora, si viene un español aquí y se cría y se hace su residencia aquí sus 3 años, para él va a ser su cotidianidad. Claro. Y cuando llegue allá y llegue un dominicano o Lo un va a ver colombiano o un venezolano, a ese es el que van a buscar. Claro. Pues la falsemia es una entidad que es muy agresiva, es una anemia, es un tipo de anemia que es bastante frecuente en nuestro país. No todas las formas de falsemia son tan graves, pero hay una forma que es muy agresiva y una de las cosas que nosotros echamos en falta como especialistas es que los otros especialistas no nos refieren los casos. Los hematólogos no nos refieren en muchos casos de falsemia a los oftalmólogos. Tampoco los diabetólogos y endocrinólogos nos mandan todo lo que quisiéramos. Debería ser parte del protocolo de un paciente que debuta con diabetes o sabemos que es diabético, que vaya cada año al oftalmólogo. Yo tengo una pregunta que ya me respondiste, que es ¿cómo afecta nuestra especialidad a la vida personal? Porque realmente nosotros no tenemos ese estrés que tiene, por ejemplo, tu papá, que es cardiólogo intensivista. Eso es muy duro. Nosotros, por suerte, tenemos una especialidad que además es muy humana, muy cercana al paciente. Pero no deja de tener un grado de responsabilidad. Claro. Y es importante. Yo le pongo un ejemplo. Tengo un profesor que me envía un paciente. Se me olvidó ese nombre y me va a matar. El doctor Carlos Gómez, por poner un ejemplo. Ese otro que es un ser humano que es como un tío para mí. Y me envían, por ejemplo, un paciente con una retinopatía hipertensiva, con un edema macular, eso es líquido en el centro de la retina. El paciente venía siendo tratado por el nefrólogo porque él tiene una insuficiencia renal y yo, oiga, pero zapatero a sus zapatos, yo sé que es internista, yo sé que está bien preparado, pero ya una crisis hipertensiva no es para que te la maneje el nefrólogo. Yo creo que tú debes de ir, y efectivamente fue y me lo agradeció. Porque la verdad que zapatero a sus zapatos. O sea, aunque yo haya aprendido a operar tal vez un pterigium o una uña, como se dice en la residencia, pues si ya yo lo que me estoy dedicando a algo, hasta por cantidad de casos que tú hagas, vas a ser mejor. Claro. Uno no puede ya, el mundo está muy subdividido. Sí. Para bien y para mal está muy subdividido. Entonces, si Dios te está dando la oportunidad de desarrollar tus habilidades en algo muy específico, pues para el paciente va a ser mejor. Eso ha cambiado mucho en lo que es el quehacer de la medicina. Antes, hace 30 años, un médico que refería a otro sitio y la gente lo veía mal. Mira, ese no sabe que me refiere. Hoy en día no. Hoy el paciente agradece que tú lo refieres al que hace más cosas que tú. Si tú haces todo retina, claro, el que hace catarata prefiere mandarte una retina a ti, igual que tú prefieres mandar una catarata al que hace mucha catarata. 100%. De hecho, y no es malo incluso hasta decir de vez en cuando, no lo sé, porque si no sabes algo... Hay que decirlo. De hecho, tengo compañeros que me dicen, ¿cómo tú le dices eso? El paciente va a pensar que tú eres bruto, que tú no sabes, no para nada. De hecho, por decir no sé, o veo algo que no estoy viendo y no tengo. Tengo 2 ejemplos de 2 pacientes diabéticos que le habían dicho que se habían quedado ciegos por su retinopatía. A mí no me parecía que su retinopatía era para tener la visión que tenía el paciente. Y yo digo, aquí hay algo más que yo no estoy viendo. Y efectivamente tenía un tumor cerebral que estaba comprimiendo el quiasma. Claro. Pero si no se me prende el bombillo de tener la humildad de decir, no veo algo que está sucediendo, la señora no se salva. Claro. O sea, por poner un ejemplo, y me sucedió 2 veces. O un paciente que es casi un tío, él tiene un cuadro hematológico, no sabíamos que era un cuadro hematológico, pero después de una tercera oclusión, 2 en un ojo
y una en el otro ojo. Lo presenté el año pasado en el Congreso. El cardiólogo decía que estaba todo bien, que estaba todo bien. Yo, no, 3 veces no es normal. O sea, discúlpeme. Claro. Resultó que sí tenía una discrasia sanguínea súper extraña con la cual había venido de fábrica y la descubrió a los 67 años. Está vivo de milagro en ese sentido, porque 3 tíos de él habían fallecido de accidente cerebrovascular antes de los 60 años. O sea que su familia tiene ese componente. En medicina es muy importante la historia personal y familiar. Y parte de las cosas que estamos cambiando y que debemos cambiar es cómo escuchamos a nuestros pacientes. O sea, nosotros tenemos que hacer ese cambio, porque en esta época de tecnología punta, inteligencia artificial, es cuando más necesario es acercarnos a nuestros pacientes y escuchar a los pacientes. ¿Cómo tú ves la oftalmología dominicana? Demasiado bien. De hecho, bueno, suena mal, no, pero de acuerdo. Pero es que es de las mejores especialidades que hay en el país. Sí. A nivel de cantidad de médicos buenos, tenemos mucho. A nivel de calidad de equipo, no tenemos nada que envidiar a ningún otro país, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Y la verdad que aquí se ha hecho una muy buena oftalmología. O sea que me siento orgulloso de pertenecer a esta sociedad, y de verdad estamos haciendo país y estamos haciendo una especialidad que estamos marcando la diferencia en base a otra. No estoy denigrando ninguna otra especialidad, pero la verdad que la de nosotros es algo que, como diríamos, estamos adelante. Está buena esa. Fíjense que en varias conversaciones con colegas, todos decimos lo mismo. Hoy en día, un paciente dominicano no tiene razón para irse a tratar fuera de ninguna enfermedad ocular. Tal vez un 0.5%, algo extremadamente raro, pero en general, pues todo se puede tratar aquí. Gustavo es una persona que yo aprecio mucho, además la considero una persona muy ética. Tú eres una persona muy, muy recta en lo que tú crees, como tú haces, pero vamos a hablar un poquito de Gustavo. ¿Qué libro te gusta leer? ¿Qué música te gusta oír? Háblame de... Antes de contestar la pregunta, le voy a agradecer la percepción que tiene de mí, pero eso es fruto de mis padres. Y eso hay que reconocérselo. Sí. Mi mamá y mi papá son 2 personas con una ética muy alta. Y a nosotros, gracias a Dios, como que nunca nos han enseñado a perseguir el dinero. El dinero siempre va a llegar, porque si tú trabajas bien, las cosas nunca te van a faltar. Y eso se lo agradezco a mis padres, sí. De verdad. Ambos han ocupado cargos en funciones públicas con mucha honorabilidad y sin que nadie pueda decir ni pío. Gracias a Dios. Eso, como decíamos los que tenemos cierta edad, eso, pequeño Adams, es otra historia. Háblame de ti. Pues película, tengo 2 películas que me marcan mucho. A nivel de Latinoamérica, tal vez la película que más me ha gustado por la intriga fue El secreto de sus ojos, de Ricardo Darín. Ricardo Darín para mí es uno de los mejores actores que yo he visto en mi vida. Y tiene un sentido de respeto hacia la vida grandísimo. O sea, una persona que ha educado a sus hijos a pesar de tener una buena bonanza sin ella. O sea, lo ha educado con los pies sobre la tierra. Y Ricardo, muchas películas de él son obras o casi obras de arte de la cinematografía. Y usted lo disfruta mucho y usted sabe que eso claro. es valioso. Y libros tengo 4, increíbles. Todo dependiendo del momento o de lo que necesite la persona. Pues antes de terminar con mi novia, que después me casé, que es mi esposa, y tengo, gracias a Dios, 9 años de casado con ella y nos llevamos súper bien, me leí un libro que aportó mucho para la relación, que se llama de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor. Okay. Es fabuloso para tú poder entender a tu pareja, porque a veces tú crees que le estás halagando con algo, pero no es el idioma de ella. Claro. Entonces nos sucede al revés. Entonces cuando tú logras entender cuál es el idioma de tu pareja, que puede ser el tacto, los actos de servicio, las palabras de afirmación, o sea... La gentileza. O la gentileza. O sea, y eso a veces se nos olvida. Otro libro que me encanta son Los 4 acuerdos. Ese me lo regaló un amigo Otoniel, se lo agradezco. Es un libro que regalo mucho. Otro que estoy regalando mucho ahora es La generación ansiosa. Me ha parecido el mejor libro que yo me he leído en los últimos 5 años. Es un libro que todo el que tiene un hijo adolescente o que va en proceso a la adolescencia, me parece que es vital y es un must ahora mismo poder leérselo. La verdad que las redes sociales, para bien o para mal, han causado muchos estragos que a veces ni siquiera conocen. De verdad es una joya de libro. Y por último, un libro que me regaló mi abuelo, que todavía lo preservo en mi mesita de noche, que es Corazón, de Edmundo D'Amici. Sí, trata sobre
Es como yo digo que es el diario de Ana Frank en versión masculina, y te enseña mucho sobre la ética y el valor a la patria. Y sobre el respeto al maestro, respeto a tus padres, respeto hasta la pobreza. Porque a veces uno puede ver una persona que anda sucia o anda, ni siquiera es sucia, son las manchas de su trabajo. Claro. Y la verdad que esos son mis 4 libros favoritos. Yo eso lo comparto totalmente. Y además hay que entender que la vida no es igual para todo el mundo. Y hay que tratar de ponerse en el zapato del otro para entenderlo. Eso es una realidad. Hay un libro que te voy a recomendar que se llama Usted se encuentra aquí, que es un libro de un autor, se llama Fabián Barrio, en español, que es un libro de filosofía, la filosofía griega adaptada a los tiempos que corren. Bien. Es un libro extraordinario de un autor tremebundo. O sea que te dejo eso de tarea. Se lo agradezco. Hobbies, ya veo que te gusta el cine, ¿qué más? Los deportes. Soy un adicto a los deportes. No me digas. Sí, de hecho puse a ver a mi esposa Fever Pitch, la película de Jimmy Fallon y Drew Barrymore. Y cuando termina le digo yo soy así, pero no solo con el béisbol. Yo soy así con los deportes. No me digas. Uy, sí. De hecho, en nuestra luna de miel fuimos a ver un juego de básquet de NBA y un juego de Grandes Ligas. Todos los viajes que hacemos tienen que ver con un evento deportivo, lo mezclo. Sí. Por ejemplo, una vez fuimos a París 5 días y fuimos 2 veces a Roland Garros. Para mi esposa, la mejor experiencia deportiva que ha podido tener. Chulísima, chulísima. Y nunca había ido a ver tenis en vivo. Pero los deportes. Y dentro de todos ellos, el que más me apasiona es el golf. El golf es un deporte que creo que te enseña mucho de la vida, porque es ser humilde en el golf. Demasiado, porque no puedes culpar a nadie. No. Lamentablemente en básquet tú le dices, te la pasé y no la metiste, pero en golf eres tú mismo. Y es un deporte que me parece muy lindo porque no tiene edad ni sexo para jugarlo. O sea, yo he salido a jugar con personas nonagenarias, o sea, literalmente con una persona de 91 años y yo con 36 en ese momento, y no importaba. Y la nuera de él también, que tenía 60. O sea, de verdad es un deporte que te permite tú poder pasarlo a tus hijos, a tus nietos y seguirlo disfrutando. Es verdad. Entonces, eso me parece chulo del golf. Nelson González, el urólogo. Sí, claro. Nelson decía que tú un día podías jugar maravillosamente bien y al día terriblemente mal. Y eso te enseñaba humildad. No, y conozco bien a don Nelson porque él está casado con doña Altagracita, pero su hijo Abelito está casado con mi prima Bianca, con la hija de mi tío Ramón. Entonces, es una familia que tenemos muy cercana. Sí, yo incluso escribí un artículo muy interesante de 4 generaciones de González. Uy, sí. Hablando del primero, don Abel González Quesada, que es muy interesante. Son más de 100 años de esa familia sirviendo a la medicina dominicana. Es así. Mira, ¿cómo tú ves el tema candente, la inteligencia artificial en nuestra especialidad y en nuestra vida? Porque ya la inteligencia artificial está aquí. Está ahí, está para quedarse y tiene muchos aportes positivos. Pero no todo es tan bueno que no tenga algo malo, no todo es tan malo que no tenga algo bueno. No quisiera que se pierda la parte humana, la cual nos define a nosotros. Porque al fin y al cabo el médico, sin humanidad, no es médico. Porque yo siempre digo que el paciente tiene un dolor de su enfermedad, pero también tiene un dolor emocional, que si tú no lo ayudas en la parte emocional, no se va a poder sanar en la otra parte. Entonces, creo que esa parte, hay muchas cosas que van a ayudar. Por ejemplo, esas cámaras fotográficas que se utilizan para diagnosticar una retinopatía diabética que ya existen. Eso es súper chévere, pero no te va a sustituir al médico. Ahora, que usted me diga, mira Gustavo, hay un operativo en Jimaní, donde no hay un oftalmólogo a 100 kilómetros de la ciudad, o en Miches, y tú empiezas a llevar ese tipo de tecnología, claro, muchísima gente va a evitarse que se queden ciega. Yo sí creo que tiene un lugar y tiene un lugar importante. Sí. Solamente que no se pierda la parte humana, para mí es vital. Al contrario, para nosotros como especialistas es el momento de hacer más énfasis en la empatía, porque es lo que nos va a diferenciar. Todavía la máquina no puede ser empática. No. Y esa es la diferencia por el momento. Pero estamos ante Ni te puede dar un abrazo. Ni te puede dar un abrazo. Que a veces, oye, las personas en este país tienen, que no lo he vivido en otro país, les gusta el contacto físico. Sí. O sea, ¿cuántos pacientes usted no tiene que le dicen al final de la consulta, doctor, permítame darle un abrazo? Sí. Eso no sucede en otros países. Y te agradecen. Uy,
Y además el que tú le preguntes por la familia, sí, eso para ellos es muy importante. Es el único país, tengo una amiga que me enseñó esa frase, que Eliani Mejía, cardióloga, brillante ella. Eliani nos dice un día, y me dice, este país es el único país donde cuando el paciente se va, te dice, Dios lo bendiga, doctor. O quede con Dios. O quede con Dios. O sea, y eso no sucede en otros países. Sí. Y para que uno vea lo importante que es para un paciente, el aprecio del médico. Y eso es bonito. Eso es bonito. Estoy totalmente de acuerdo y eso nos diferencia como país y también como seres humanos. A mí me alegra mucho que hayamos tenido esta conversación. Me encanta que gente de tu edad piense como pienso yo y pensamos mucho, y es un gran augurio para nuestro país, que pese a todo lo que a nosotros nos encanta quejarnos, es un gran país y con un gran futuro. Muchas gracias y nos veremos, vamos a ver, en el próximo podcast.